La puerta se abrió con un golpe que resonó como sentencia. Rosa Elena Morales sintió el empujón en la espalda antes de que su cuerpo cruzara el umbral, tropezando sobre el escalón de piedra. Sus manos se extendieron instintivamente para proteger su vientre de 7 meses y cayó de rodillas sobre el lodo frío de la entrada. La lluvia le golpeó el rostro de inmediato, fría como hielo, mezclándose con las lágrimas que ya corrían por sus mejillas. «¡No vuelvas nunca!», gritó la voz áspera de doña Hortensia desde el interior de la casa. La suegra de Rosa Elena se recortaba contra la luz amarillenta de la sala, con el rostro retorcido en una mueca de desprecio. «Mi hijo murió por tu culpa. Tú y esa criatura que llevas dentro no son más que maldiciones». Rosa Elena se puso de pie con dificultad, con las rodillas temblando tanto por el frío como por el shock. Miró hacia atrás una última vez, buscando en vano algún rastro de compasión en los ojos de la mujer que durante 2 años había llamado madre. Pero solo encontró odio puro, reforzado por la presencia silenciosa de Patricia, su cuñada, quien observaba desde las sombras con una sonrisa satisfecha en los labios. «Por favor», suplicó Rosa Elena con voz quebrada, «solo déjeme quedarme esta noche. Está lloviendo, hace frío, el bebé, escupió Hortensia. «Ese bastardo ni siquiera es de mi hijo. ¿Crees que soy tonta? Ricardo llevaba 6 meses trabajando en Chihuahua cuando quedaste preñada. Ese hijo es de otro, de algún desgraciado con quien te revolcaste mientras mi muchacho se mataba trabajando por ti». «Eso es mentira», gritó Rosa Elena, sintiendo que algo se partía en su pecho. «Ricardo vino a visitarme. Pasó 3 días aquí en enero. Usted lo sabe. Este bebé es su hijo, es su nieto. ¿Cómo puede...» «Cállate», interrumpió Patricia dando un paso adelante. Su rostro delgado y afilado brillaba con malicia bajo la luz. «Todos en el pueblo saben que te vieron hablando con el maestro de la escuela. Todos saben que eres una cualquiera que se aprovechó de mi hermano». La acusación era tan absurda, tan cruel, que Rosa Elena no pudo ni siquiera responder. El maestro de la escuela era un hombre de 60 años, casado, con nietos. Habían intercambiado saludos en el mercado, nada más. Pero entendió en ese momento que la verdad no importaba. Patricia siempre la había odiado, celosa de que Ricardo hubiera elegido a una muchacha del pueblo vecino en lugar de la hija del comerciante que ella había escogido para él. Y ahora, con Ricardo muerto en un accidente de construcción hacía 3 meses, Patricia finalmente tenía la oportunidad de expulsarla. «Voy a denunciarlas», amenazó Rosa Elena, aunque su voz carecía de convicción. «Voy a ir con el juez, con el padre Anselmo, van a...» Hortensia soltó una carcajada seca. «¿Con el juez? El juez es compadre de mi hermano. ¿Con el padre Anselmo? Le he donado más dinero a esa iglesia que toda tu familia junta en 3 generaciones. Nadie va a creerte, muchacha. Nadie te quiere aquí». Sacó un bulto pequeño desde detrás de la puerta y lo arrojó a los pies de Rosa Elena. Era una bolsa de tela con algunas prendas de ropa, un rebozo viejo y el rosario de cuentas de madera que había pertenecido a su abuela. Todo lo que le permitían llevarse de una vida que había durado 2 años. «Ahora vete», ordenó Hortensia, «y si te veo cerca de esta casa otra vez, llamo a la policía y te acuso de robo. ¿Me entendiste?». La puerta se cerró con un golpe definitivo. El cerrojo corrió con un clic metálico que sonó a tumba sellada. Rosa Elena se quedó de pie bajo la lluvia torrencial, con su pequeño bulto de pertenencias apretado contra el pecho, mirando la casa donde había vivido, donde había amado, donde había soñado criar a su hijo junto al hombre que amaba. Pero Ricardo estaba muerto, y ella estaba sola. El pueblo de San Rafael del Pino se extendía calle abajo, con sus casas de adobe y techos de tejas brillando bajo la lluvia. Rosa Elena consideró por un momento tocar en alguna puerta, pedir refugio a algún vecino. Pero conocía la realidad. En un pueblo pequeño todos conocían a todos, y todos temían la ira de doña Hortensia, quien controlaba el aserradero más grande de la región y había arruinado a más de una familia que se atrevió a contradecirla. No había ayuda esperándola en San Rafael del Pino. Comenzó a caminar sin rumbo claro, solo alejándose. Sus pies descalzos chapoteaban en los charcos fangosos. El vestido barato de algodón se pegaba a su cuerpo,
marcando la redondez de su vientre, donde su hijo se movía inquieto, como si sintiera el peligro. El frío le calaba hasta los huesos, pero siguió caminando. La carretera terminaba en el borde del pueblo, donde comenzaba el bosque. Los pinos de la sierra de Chihuahua se alzaban como gigantes oscuros contra el cielo tormentoso, sus copas meciéndose violentamente con el viento. Era territorio peligroso, especialmente de noche. Había osos, pumas, barrancos traicioneros. Pero Rosa Elena no tenía otra opción. Entró al bosque. La oscuridad la envolvió de inmediato, apenas aliviada por los ocasionales relámpagos que iluminaban el paisaje en destellos blancos y cegadores. El suelo era una alfombra de agujas de pino empapadas que amortiguaban sus pasos. Las ramas bajas le rasguñaban los brazos y le jalaban el cabello. El sonido de la lluvia sobre las hojas era ensordecedor, interrumpido solo por el estruendo de los truenos que hacían temblar la tierra. Caminó hasta que sus piernas amenazaron con ceder, hasta que sus pulmones ardían por el esfuerzo, hasta que el frío era tan intenso que sus dedos se habían vuelto azules y entumecidos. Finalmente, cuando ya no podía dar un paso más, encontró un pino enorme con raíces expuestas que formaban una especie de cueva pequeña en su base. Se arrastró dentro, acurrucándose lo mejor que podía. El espacio era apenas suficiente para su cuerpo embarazado, pero al menos la protegía un poco de la lluvia directa. Envolvió el rebozo alrededor de sus hombros y apretó el rosario de su abuela entre las manos. «Dios mío», susurró con voz temblorosa, «sé que he pecado, sé que no soy perfecta, pero este bebé es inocente. Protégelo, por favor. Aunque no me protejas a mí, protege a mi hijo». El llanto llegó entonces, incontrolable, sacudiendo todo su cuerpo. Lloró por Ricardo, muerto a los 28 años por la caída de una viga mal asegurada. Lloró por el futuro que habían planeado juntos, la casa que iban a construir, los hijos que iban a criar. Lloró por la crueldad de su suegra, por las mentiras de su cuñada, por la indiferencia del pueblo. Y lloró por el bebé en su vientre, que nacería sin padre, sin hogar, sin nada excepto una madre quebrada y desesperada. El tiempo perdió significado. Podría haber sido 1 hora o 3, cuando finalmente el llanto se agotó, dejándola vacía y entumecida. La lluvia continuaba, implacable. El frío se hacía cada vez más profundo. Rosa Elena sintió que sus ojos se cerraban, su conciencia deslizándose hacia un lugar oscuro, y entonces escuchó algo que hizo que su corazón se detuviera. Voces. No eran voces humanas exactamente. Eran susurros que venían de todas direcciones a la vez, como si el bosque mismo estuviera hablando. No podía distinguir palabras, pero había un tono en esos susurros. No era amenazante, era reconfortante, como una canción de cuna cantada en un idioma olvidado. Rosa Elena abrió los ojos, mirando hacia la oscuridad del bosque. El viento había amainado. La lluvia había disminuido a una llovizna suave, y entre los árboles, apenas perceptible al principio, había algo brillando, una luz. No era el amarillo artificial de una linterna, ni el naranja parpadeante de una antorcha. Era una luz blanca azulada, suave como la luz de la luna, pero más cálida. Se movía entre los árboles con un movimiento fluido que ningún humano podría replicar, deslizándose sobre el terreno irregular como si flotara. El miedo inicial fue reemplazado rápidamente por algo más extraño, curiosidad. Y debajo de la curiosidad, una sensación inexplicable de que esa luz no venía a hacerle daño. Venía a encontrarla. Rosa Elena salió de su refugio bajo las raíces, poniéndose de pie con dificultad. Sus músculos protestaban, agarrotados por el frío y la humedad, pero no podía apartar los ojos de la luz, que ahora se había detenido a unos 20 metros de distancia como esperándola. «¿Quién anda ahí?», llamó con voz temblorosa, sabiendo que la pregunta era absurda. «¿Hay alguien?». La luz pulsó, como si respondiera, y entonces, con claridad imposible que cortó a través del sonido de la lluvia y el viento, escuchó una voz. Era profunda pero gentil, masculina pero de alguna manera sin género, antigua pero eterna. «No temas, Rosa Elena». Su nombre. La luz conocía su nombre.
y mientras permanecía congelada en terror y asombro, la luz comenzó a acercarse, no de manera amenazante, sino deliberada, como si el tiempo mismo se ralentizara con cada metro que cubría. Rosa Elena supo, con una certeza que no venía de la lógica, sino de algo más profundo, que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, y que lo que estaba por experimentar en este bosque maldito nadie, absolutamente nadie, iba a creerle cuando lo contara. La luz se detuvo a apenas 3 metros de distancia. Rosa Elena podía verla ahora con claridad. No era una esfera sólida, sino algo que parecía estar hecho de hilos de luz entretejidos, pulsando suavemente como si respirara. El brillo que emanaba no lastimaba los ojos. Al contrario, era reconfortante, como mirar el fuego de una chimenea en una noche fría. Y entonces la luz habló de nuevo. Has sufrido injustamente. Has sido expulsada por aquellos que debían protegerte, pero no estás abandonada. Rosa Elena sintió que las rodillas le fallaban. Se dejó caer sobre el suelo empapado, con las manos todavía aferradas al rosario de su abuela. ¿Qué eres?, susurró, aunque parte de ella temía la respuesta. La luz pulsó con más intensidad, y por un momento, Rosa Elena creyó ver algo dentro de ella. Una forma, quizás humana, quizás no, con lo que podrían ser alas desplegadas o simplemente patrones de luz más complejos. Pero cuando parpadeó, la forma se había ido, dejando solo el brillo constante. Soy un guardián de este lugar. Soy testimonio de las oraciones que suben como incienso, y he escuchado la tuya. Las palabras no venían de un punto específico. Resonaban en el aire mismo, vibrando en el pecho de Rosa Elena como si su propio corazón las pronunciara. Sintió que algo caliente le recorría el cuerpo, disolviendo el frío que la había atenazado durante horas. «Mi bebé», dijo con voz entrecortada, llevando las manos a su vientre. «Solo quiero que mi bebé esté bien. No me importa lo que me pase a mí. Tu hijo nacerá bajo mi cuidado», respondió la voz con una certeza que no admitía duda. «Pero antes debes atravesar esta noche. Debes confiar cuando todo te dice que temas. ¿Puedes hacer eso, Rosa Elena?» Ella asintió, aunque no estaba segura de entender completamente qué se le estaba pidiendo. El rosario en sus manos se sentía más pesado ahora, o tal vez ella estaba más consciente de él. Las cuentas de madera gastadas por décadas de oraciones de su abuela parecían vibrar suavemente contra su piel. «Sígueme», ordenó la luz, comenzando a moverse de nuevo entre los árboles. Rosa Elena se puso de pie, tambaleándose ligeramente. Cada músculo de su cuerpo protestaba, pero algo más fuerte que el dolor físico la impulsaba hacia adelante. Comenzó a seguir la luz, que se movía a un ritmo que ella podía mantener, nunca demasiado rápido, siempre visible entre los troncos oscuros de los pinos. El bosque había cambiado, o tal vez era su percepción la que había cambiado. Los árboles ya no parecían amenazantes, sino protectores, sus ramas formando un dosel que la resguardaba. La lluvia había cesado casi por completo, reducida a gotas ocasionales que caían de las hojas con sonidos musicales. Y el silencio ya no era opresivo, sino pacífico. Caminaron durante lo que podría haber sido 10 minutos o 1 hora. Rosa Elena había perdido toda noción del tiempo. La luz la guiaba por senderos que ella no había visto antes, esquivando barrancos ocultos, evitando raíces traicioneras. En un momento dado, cuando su pie resbaló en una roca mojada, sintió algo que la sostuvo. No manos físicas, pero sí una presencia firme que la estabilizó antes de que pudiera caer. «Gracias», murmuró instintivamente. La luz pulsó en lo que podría haber sido una respuesta afirmativa. Finalmente, llegaron a un claro pequeño en el corazón del bosque. Era un espacio circular rodeado de pinos antiguos, con el suelo cubierto de musgo suave que brillaba levemente con fosforescencia natural. En el centro del claro había una roca plana, del tamaño de una mesa pequeña, y sobre ella alguien había colocado, o tal vez siempre habían estado allí, flores blancas. No eran flores de la región. Rosa Elena no reconocía la especie, pero su fragancia era embriagadora, dulce sin ser empalagosa, fresca como el aire después de la lluvia. «Descansa aquí», indicó la voz. «¿Estás segura?» Rosa Elena se acercó a la roca con reverencia.
Cuando sus dedos tocaron la superficie, la encontró inexplicablemente tibia. Se sentó con cuidado, sintiendo que el calor de la piedra penetraba a través de su ropa mojada, relajando sus músculos tensos. La luz flotó hasta el borde del claro y permaneció allí, como un centinela silencioso. «¿Por qué me ayudas?», preguntó Rosa Elena después de un largo silencio. «No entiendo. ¿Qué soy yo para merecer esto?». «No es cuestión de merecer», respondió la voz con infinita paciencia. «Es cuestión de necesidad y de fe. Tu abuela oró por ti cada día de su vida. Sus oraciones no se perdieron en el vacío. Se acumularon como tesoros, esperando el momento en que más las necesitarías». Rosa Elena sintió lágrimas nuevas en sus ojos, pero éstas eran diferentes a las que había llorado antes. No eran lágrimas de desesperación, sino de asombro. Su abuela había muerto 5 años atrás, una mujer pequeña y encorvada que pasaba horas arrodillada frente al altar de su casa, murmurando oraciones, con los labios moviéndose constantemente. Rosa Elena había sido su favorita, la única nieta que se sentaba a su lado durante las novenas, que aprendía las oraciones antiguas en latín que la abuela insistía en enseñarle. «Ella te amaba profundamente», continuó la voz, «y ese amor no muere. Continúa transformándose, convirtiéndose en protección para aquellos que quedan atrás». «¿Ella está aquí?», preguntó Rosa Elena, mirando alrededor del claro como si pudiera ver el espíritu de su abuela entre las sombras. «Ella descansa en paz, pero su amor permanece, como permanecerá el tuyo por tu hijo, mucho después de que tu cuerpo vuelva al polvo». Las palabras deberían haberla asustado, pero en cambio trajeron consuelo. Rosa Elena se recostó sobre la roca tibia, usando su brazo como almohada. El cielo sobre el claro se había despejado, revelando estrellas tan brillantes y numerosas que parecían estar al alcance de la mano. Nunca había visto tantas estrellas, ni siquiera en las noches más claras en el pueblo. «Duerme ahora», murmuró la voz, más suave que antes. «Necesitarás tu fuerza para lo que viene». «¿Qué viene?», preguntó Rosa Elena, pero ya sus párpados se volvían pesados. El agotamiento de las últimas horas finalmente la alcanzaba, combinado con el calor de la roca y la sensación de seguridad que emanaba del claro. «Tu hijo quiere nacer», respondió la voz, y ahora había algo que podría haber sido una sonrisa en esas palabras. «Y nacerá esta noche, bajo las estrellas, con testigos que el mundo olvidó, pero que nunca olvidaron al mundo». Rosa Elena quiso preguntar qué significaba eso, pero el sueño la reclamó antes de que pudiera formar las palabras. Se hundió en una oscuridad que no era aterradora sino reconfortante, como un abrazo materno. Soñó que volaba sobre el bosque, viendo los árboles desde arriba como un tapete verde oscuro que se extendía hasta el horizonte. Soñó que caminaba por valles de luz, donde seres luminosos como el que la había guiado se movían en patrones complejos, cantando en armonías que ningún coro humano podría replicar. Soñó con Ricardo, su esposo, de pie en un campo de flores blancas como las del claro, sonriéndole con esa sonrisa torcida que ella tanto amaba. Él le hablaba, pero no podía escuchar las palabras, solo sentir el amor que emanaba de su presencia. «Cuida a nuestro hijo», leyó en sus labios. «Yo siempre estaré con él, aunque no me vea». Y soñó con su abuela, arrodillada como siempre, pero ahora brillando con luz propia. La anciana levantó la vista y le guiñó un ojo, sus manos arrugadas continuando el movimiento de las cuentas del rosario que Rosa Elena ahora sostenía en el mundo real. Despertó bruscamente. El dolor la atravesó como un rayo, partiendo de su espalda baja y envolviéndola hacia el frente. Era un dolor que conocía instintivamente, aunque nunca lo había experimentado antes. Las contracciones. El bebé venía. «No», jadeó, mirando el cielo. Las estrellas seguían brillando, pero ahora había algo más. El horizonte comenzaba a iluminarse con los primeros indicios del amanecer. «No, es demasiado pronto. Todavía faltan 2 meses. Tu hijo decide cuándo es el momento», respondió la voz, ahora más cerca que antes. La luz se había movido hasta el centro del claro, flotando sobre el suelo de musgo. «Y ha decidido que es ahora».
Otra contracción, más fuerte que la primera. Rosa Elena se dobló sobre sí misma, apretando los dientes para no gritar. El miedo se apoderó de ella. Estaba sola en el bosque, sin ayuda médica, sin partera, sin nadie excepto una luz misteriosa que podría ser un ángel o una alucinación de su mente desesperada. «No estás sola», dijo la voz con firmeza, como si leyera sus pensamientos. «Nunca has estado sola». Y entonces sucedió algo que Rosa Elena no podría explicar ni años después, cuando intentara contar esta historia. El aire del claro se volvió más denso, como si se llenara de presencias invisibles. No podía verlas con los ojos, pero las sentía. Mujeres. Sintió. Muchas mujeres. Madres que habían dado a luz en este bosque a lo largo de siglos, indígenas rarámuri que habían considerado este lugar sagrado mucho antes de que llegaran los españoles, parteras que habían traído vida al mundo bajo estas mismas estrellas. Sintió manos que no eran manos sosteniendo su espalda. Sintió voces que no eran voces cantando canciones de aliento. Y cuando la siguiente contracción llegó, más devastadora que las anteriores, no estaba sola enfrentándola. «Respira», ordenó la voz luminosa. «Respira con el dolor, no contra él. Tu cuerpo sabe qué hacer. Confía en él». Rosa Elena obedeció, tomando aire profundo y dejándolo salir lentamente mientras el dolor alcanzaba su pico y luego retrocedía como una ola. Las contracciones venían ahora con regularidad brutal, cada vez más cerca una de otra. Perdió la noción del tiempo otra vez, atrapada en un ciclo eterno de dolor y descanso. Dolor y descanso. El cielo se iluminaba gradualmente. Los pájaros comenzaron a cantar en los árboles circundantes, sus melodías formando una sinfonía de bienvenida. Y la luz, la presencia misteriosa que la había traído aquí, permanecía constante, bañando el claro con su brillo suave. «Ya casi», dijo la voz con urgencia. «Una más, Rosa Elena, una contracción más». Ella reunió fuerzas que no sabía que poseía. Se aferró a las raíces de un árbol cercano, con los pies firmemente plantados en el musgo suave, y cuando la siguiente contracción llegó, empujó con todo lo que tenía. El llanto del bebé cortó el aire de la mañana. Era un sonido fuerte, saludable, indignado. Rosa Elena cayó de rodillas, temblando de agotamiento y alivio. La luz se movió rápidamente, envolviéndola a ella y al recién nacido en un capullo de calidez. Y entonces sintió las manos invisibles de nuevo, pero esta vez con más claridad. Alzaron al bebé del suelo, lo limpiaron con una gentileza infinita y lo colocaron en los brazos de Rosa Elena. Ella miró hacia abajo y vio a su hijo por primera vez. Era un niño, pequeño pero perfectamente formado, con una mata de cabello negro y los ojos cerrados en un rostro arrugado que ya mostraba rasgos de su padre. Lloraba con fuerza, sus pulmones proclamando su llegada al mundo. «Mi hijo», susurró Rosa Elena, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Mi hijo, estás aquí, estás bien». Acercó al bebé a su pecho y milagrosamente, instintivamente, el niño encontró lo que buscaba y comenzó a alimentarse. El llanto cesó, reemplazado por pequeños sonidos de satisfacción. La luz flotaba sobre ellos ahora, proyectando un resplandor dorado sobre madre e hijo. Y en ese momento, con el amanecer rompiendo sobre el horizonte y bañando el claro con luz rosa y naranja, Rosa Elena entendió algo fundamental. Había perdido todo: su hogar, su familia política, su lugar en el mundo. Pero había ganado algo infinitamente más valioso. Había dado a luz en un lugar sagrado, protegida por fuerzas que trascendían la comprensión humana. Y este niño, este hijo de su amor con Ricardo, sería especial. No porque hubiera nacido bajo circunstancias milagrosas, aunque eso era cierto, sino porque había sido querido incluso antes de nacer. Había sido protegido por oraciones pronunciadas décadas atrás. Había llegado al mundo rodeado de amor que existía más allá de la vida y la muerte. «¿Cómo lo llamará?», preguntó la voz, más suave ahora. Rosa Elena miró el rostro de su hijo, bañado en la luz dorada del amanecer. Pensó en Ricardo, en su abuela, en todas las bendiciones disfrazadas de tragedias que la habían traído a este momento.
Rafael, dijo finalmente, como el arcángel que protege a los viajeros, porque ambos hemos sido viajeros esta noche y ambos fuimos protegidos. Rafael, repitió la voz con aprobación, un nombre fuerte para un alma fuerte. La luz comenzó a retirarse, su brillo disminuyendo gradualmente a medida que la luz natural del día lo reemplazaba. Rosa Elena sintió una punzada de pánico. «Espera, ¿qué hago ahora? ¿A dónde voy?» «Escucha», respondió la voz, ahora apenas un susurro. «Ya vienen». Y en la distancia, Rosa Elena escuchó lo que no había notado en su concentración con el bebé. Voces humanas, muchas voces, gente acercándose a través del bosque, llamando, buscando. La luz dio un último pulso, brillante como un sol en miniatura, y luego se desvaneció completamente. Rosa Elena se quedó sola en el claro con su hijo recién nacido. Las flores blancas todavía fragantes a su alrededor y el sonido de pasos acercándose rápidamente entre los árboles. Las voces se acercaban desde múltiples direcciones, convergiendo hacia el claro. Rosa Elena se aferró a Rafael con más fuerza, su instinto maternal exigiéndole que protegiera a su hijo de cualquier amenaza. Pero estaba demasiado débil para correr, demasiado exhausta para siquiera ponerse de pie. Solo podía esperar, rezando en silencio que quienquiera que viniera no tuviera malas intenciones. La primera figura que emergió entre los pinos fue un hombre mayor, con sombrero de paja y machete en mano. Sus ojos se agrandaron cuando vio a Rosa Elena sentada en el claro, sosteniendo un bebé envuelto en lo que quedaba de su rebozo. «¡Santa Madre de Dios!», exclamó deteniéndose en seco. «Aquí está, la encontré». Más personas aparecieron. Campesinos del pueblo y de las rancherías cercanas, algunos con linternas todavía encendidas del recorrido nocturno, otros con mantas y termos de café caliente. Una mujer corpulenta con delantal manchado se adelantó, ignorando las protestas de los hombres, y se arrodilló frente a Rosa Elena con movimientos sorprendentemente ágiles para su tamaño. «Ay, mijita», dijo con voz quebrada por la emoción, «toda la noche te hemos buscado, toda la maldita noche». Era doña Socorro, la partera del pueblo, una mujer de 60 años que había traído al mundo a la mitad de la población de San Rafael del Pino. Sus manos expertas ya evaluaban a Rosa Elena y al bebé con eficiencia profesional. «¿Cuándo nació?», preguntó tocando la frente de Rafael con delicadeza. «No sé», respondió Rosa Elena con voz ronca, «cuando salió el sol. Tal vez 1 hora». Doña Socorro revisó al bebé minuciosamente. Luego miró a Rosa Elena con una expresión que mezclaba asombro y incredulidad. «Está perfecto, completamente sano. Y tú deberías estar muerta de frío o desangrada. Pero mira esto». Señaló hacia el cuerpo de Rosa Elena. No había sangrado excesivo. No mostraba signos de hipotermia, a pesar de haber pasado la noche entera bajo la lluvia. Su piel estaba tibia al tacto, sus ojos claros, aunque exhaustos. «Fue un milagro», susurró Rosa Elena, mirando alrededor del claro que ahora se llenaba de personas. «Algo me trajo aquí, algo me cuidó». «Las luces», dijo repentinamente un hombre joven que acababa de llegar, jadeando por la carrera. Era Tomás, el hijo del dueño de la tienda. «Don Felipe, cuéntele lo de las luces». El anciano con machete, que había sido el primero en encontrarla, se quitó el sombrero y lo giró nerviosamente entre sus manos. «Anoche, cuando empezó a correr el rumor de que doña Hortensia te había echado, mi mujer me dijo que fuera a buscarte, pero con la tormenta tan fuerte, no pude hasta que amainó, cerca de la medianoche». Hizo una pausa, como si dudara en continuar. «Íbamos un grupo de 5, entramos al bosque con linternas, gritando tu nombre, y entonces las vimos». «¿Qué vieron?», preguntó doña Socorro, aunque su tono sugería que ya sabía la respuesta. «Luces, no como las de las linternas. Eran azules, brillantes, moviéndose entre los árboles como si flotaran. Al principio pensamos que eran más buscadores, pero las luces se movían demasiado rápido, demasiado fluidas». Don Felipe se persignó. Una de ellas vino directamente hacia nosotros y luego se alejó, como si nos estuviera guiando. La seguimos durante kilómetros y nos trajo aquí. «Yo también las vi»,
agregó una mujer con 2 niños pequeños aferrados a su falda. Desde mi casa, que está en el borde del pueblo, vi luces sobre el bosque toda la noche, como si hubiera una procesión celestial. Murmullos recorrieron el grupo. Varios otros asintieron, confirmando que habían visto fenómenos similares. Algunos hablaban de voces cantando en el bosque, otros de un resplandor dorado que cubría el claro justo antes del amanecer. «Tonterías», interrumpió una voz áspera. El grupo se abrió para dejar pasar al padre Anselmo, el sacerdote de San Rafael del Pino. Era un hombre de 50 años, delgado hasta parecer esquelético, con ojos pequeños y duros que ahora evaluaban la escena con escepticismo evidente. Luces en el bosque son fuegos fatuos, gases del pantano. No hay nada místico en eso. Se acercó a Rosa Elena y la miró con una expresión que no era exactamente hostil, pero tampoco amable. Veo que sobreviviste a tu aventura nocturna y que diste a luz sin asistencia médica apropiada. Muy imprudente. No tuve opción, padre, respondió Rosa Elena con voz más firme de lo que se sentía. Fui expulsada de mi hogar. Sí, escuché sobre eso. El padre Anselmo se inclinó para ver al bebé, frunciendo los labios. Doña Hortensia vino a verme anoche. Me contó sobre las circunstancias del embarazo. El silencio que cayó sobre el grupo era denso con implicaciones. Rosa Elena sintió que la sangre le subía al rostro. Las acusaciones de doña Hortensia son mentiras, padre. Este bebé es hijo de Ricardo, su propio hijo. Ella solo quería una excusa para echarme. No me corresponde a mí juzgar la verdad de tales afirmaciones, dijo el sacerdote con tono frío. Pero debo recordarte que adulterio es un pecado grave. Y si este niño es producto de... ¡Basta! La voz de doña Socorro cortó el aire como látigo. La partera se puso de pie, toda su considerable presencia enfocada en el sacerdote. Con todo respeto, padre, pero usted está escuchando chismes de una vieja amargada en lugar de usar sus propios ojos. Yo atendí a Rosa Elena durante su embarazo. Yo sé exactamente cuándo quedó encinta, y coincide perfectamente con la visita de Ricardo en enero. Además, agregó don Felipe con valentía inusual para alguien hablando con el cura, todos sabemos cómo es doña Hortensia. Lleva años controlando este pueblo con puño de hierro. No es la primera vez que arruina la vida de alguien por pura maldad. Murmullos de acuerdo recorrieron la multitud. El padre Anselmo pareció sorprendido por la resistencia. Abrió la boca para responder, pero fue interrumpido por la llegada de más personas al claro. Eran familias enteras ahora, trayendo mantas, comida, agua. Una mujer joven se quitó su propio rebozo y lo envolvió alrededor de los hombros de Rosa Elena. Otra le ofreció un termo de atole caliente. Los niños miraban con ojos grandes al bebé, susurrando entre ellos sobre las luces mágicas del bosque. «Tenemos que llevarla al pueblo», declaró doña Socorro. «Necesita descansar en una cama apropiada y el bebé debe ser examinado correctamente. Puede venir a mi casa», ofreció una voz desde atrás. Era Lucía Mendoza, una viuda de 40 años que vivía sola desde que sus hijos se mudaron a Chihuahua. «Tengo espacio de sobra y nadie que me diga qué hacer. Mi esposa puede ayudar con la comida», agregó Tomás, «y yo puedo traer leña para que no pase frío». Ofertas similares brotaron de todas partes. Era como si una represa se hubiera roto, liberando una ola de bondad que había estado contenida por el miedo a doña Hortensia. Rosa Elena escuchaba todo esto con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas, incapaz de hablar por la emoción que la embargaba. El padre Anselmo observaba todo con expresión indescifrable. Finalmente suspiró y negó con la cabeza. «Muy bien, parece que el pueblo ha decidido, pero insisto en que se haga un bautizo apropiado lo antes posible. Y Rosa Elena, tú vendrás a confesarte conmigo». «Lo haré, padre», respondió ella con humildad, «pero no tengo nada que confesar excepto haber amado a mi esposo». 2 hombres construyeron rápidamente una camilla improvisada con ramas y mantas. Colocaron a Rosa Elena sobre ella con cuidado, asegurándose de que Rafael estuviera seguro en sus brazos. La procesión de vuelta al pueblo fue lenta y solemne, con más de 30 personas formando una línea que serpenteaba entre los árboles. Mientras la cargaban, Rosa Elena miraba hacia atrás al claro. Las flores blancas todavía estaban allí,
inclinándose suavemente con la brisa matinal, y por un momento, solo un momento, creyó ver un destello de luz azul entre las sombras de los pinos. «Gracias», susurró tan bajo que nadie más pudo escuchar. «Gracias por todo». La casa de Lucía Mendoza estaba en el extremo opuesto del pueblo de donde vivía doña Hortensia, como si la geografía misma hubiera conspirado para mantenerlas separadas. Era una construcción modesta de adobe con techo de tejas rojas y un pequeño jardín frontal donde crecían geranios en macetas de barro. Instalaron a Rosa Elena en la habitación que había pertenecido a la hija de Lucía. La cama era suave, las sábanas olían a lavanda y había un crucifijo de madera en la pared sobre la cabecera. Doña Socorro supervisó todo, cambiando las ropas mojadas de Rosa Elena por un camisón limpio, revisando una vez más tanto a la madre como al bebé. «Increíble», murmuraba la partera mientras trabajaba. «Simplemente increíble. Debería haber complicaciones, infecciones, algo, pero estás perfecta. Como si hubieras dado a luz en el hospital más moderno del mundo en lugar de en el suelo de un bosque». «Me cuidaron», dijo Rosa Elena simplemente, acomodando a Rafael en la cuna improvisada que alguien había traído. «No sé quiénes eran o qué eran, pero me cuidaron». Doña Socorro la miró durante largo rato, luego asintió lentamente. «Yo te creo, mijita. He vivido en estas sierras toda mi vida. He visto cosas que los libros de la ciudad dicen que son imposibles. Este bosque es antiguo, más antiguo que nosotros, más antiguo que nuestras iglesias, más antiguo que nuestros nombres para Dios. Y a veces, cuando alguien lo necesita desesperadamente, el bosque responde». La noticia del nacimiento milagroso se extendió por San Rafael del Pino como fuego en pasto seco. Para el mediodía había una fila de visitantes en la puerta de Lucía, todos queriendo ver a la mujer y el bebé que habían sobrevivido la noche imposible. Traían regalos, mantas tejidas a mano, ropita de bebé, jarras de leche fresca, guisos humeantes. Pero no todos los visitantes eran bienvenidos. Era media tarde cuando doña Hortensia llegó, acompañada de Patricia y dos hombres que Rosa Elena reconoció como los hermanos de su suegra. Lucía intentó cerrarles la puerta, pero Hortensia la empujó con sorprendente fuerza para una mujer de su edad. «Tengo derecho a ver a mi nieto», declaró con voz que no admitía discusión. «Nieto o no, ese bebé lleva la sangre de mi familia». Se abrió paso hasta la habitación donde Rosa Elena descansaba. Al ver a su suegra, Rosa Elena instintivamente acercó a Rafael a su pecho, como si pudiera protegerlo del veneno que emanaba de esa mujer. «Has causado un escándalo», escupió Hortensia, mirando alrededor de la habitación modesta con desprecio. «Todo el pueblo habla de luces mágicas y milagros, tonterías supersticiosas. Lo que pasó es que tuviste suerte, nada más». «Llámelo como quiera», respondió Rosa Elena con una calma que la sorprendió a sí misma. «Pero Rafael y yo estamos vivos y sanos, y usted ya no tiene poder sobre nosotros». Patricia se adelantó, con esa expresión de malicia que Rosa Elena conocía también. «Ah, no, todavía podemos demandarte, todavía podemos probar que ese bastardo no es de mi hermano, y cuando lo hagamos, te lo quitaremos». «Inténtenlo», dijo una voz desde la puerta. Era don Felipe, acompañado de doña Socorro y al menos 10 personas más del pueblo. «Inténtenlo y verán lo rápido que este pueblo se voltea contra ustedes. Ya no les tenemos miedo, Hortensia, y ya no vamos a dejar que destruyan más vidas». Hortensia miró alrededor, viendo por primera vez la resistencia real en los rostros que la rodeaban. Gente que había temblado ante su nombre durante años, ahora la miraba con determinación fría. «Esto no termina aquí», amenazó, pero su voz había perdido algo de su filo. «Tengo abogados, tengo influencias». «Y nosotros tenemos la verdad», replicó doña Socorro. «Y tenemos testigos de lo que pasó anoche, testigos que jurarán ante cualquier juez que Rosa Elena y su bebé fueron protegidos por algo más grande que cualquiera de nosotros». «¿Protegidos por qué? ¿Por luces de pantano?», se burló Patricia. «Por algo que usted nunca entendería», respondió Rosa Elena con tranquilidad. «Por amor, por fe, por la bondad que todavía existe en este mundo, aunque usted y su madre hayan hecho todo lo posible por extinguirla». Hortensia dio un paso hacia la cama, pero don Felipe se interpuso. El viejo campesino,
que normalmente era de pocas palabras y menos confrontaciones, se plantó firmemente entre la suegra y Rosa Elena. «Salga de esta casa», ordenó con voz que temblaba pero no cedía. «Y no vuelva. Rosa Elena y su hijo están bajo la protección de este pueblo ahora. Si les hace daño, nos hace daño a todos». El silencio que siguió fue eléctrico. Hortensia miraba a don Felipe como si nunca lo hubiera visto antes. Tal vez nunca lo había visto realmente. Nunca había notado al hombre detrás del trabajador que había estado bajo su control durante décadas. Finalmente, con un sonido de disgusto, dio media vuelta y salió pisando fuerte. Patricia la siguió, lanzando una última mirada de odio sobre su hombro. Los hermanos de Hortensia se retiraron sin decir palabra, reconociendo una batalla perdida cuando la veían. Cuando se fueron, la tensión en la habitación se disolvió como niebla al sol. La gente comenzó a hablar en voz baja, riendo nerviosamente, asombrados de su propia valentía. Lucía se sentó en el borde de la cama y tomó la mano de Rosa Elena. «Te puedes quedar aquí todo el tiempo que necesites, y cuando estés lista, te ayudaremos a encontrar tu propio lugar». «No sé cómo agradecerles», dijo Rosa Elena, mirando los rostros amables que la rodeaban. «A todos ustedes». «No agradezcas», respondió don Felipe con una sonrisa torcida. «Solo hicimos lo que era correcto, algo que deberíamos haber hecho hace mucho tiempo». Esa noche, cuando todos se habían ido y la casa estaba en silencio, Rosa Elena se sentó junto a la ventana con Rafael en sus brazos. El bebé dormía profundamente, sus pequeños puños cerrados junto a su rostro. Afuera, la luna llena iluminaba el pueblo con luz plateada. Y allá, en el borde del bosque donde comenzaban los pinos, Rosa Elena vio un destello de luz azul. Parpadeó, pero la luz había desaparecido. O tal vez nunca había estado allí. Sonrió, besando la frente suave de su hijo. «Tenemos guardianes, Rafael», susurró. «Tenemos ángeles vigilándonos. Y tenemos un futuro, tú y yo. Contra todo pronóstico, tenemos un futuro». Afuera, el viento soplaba suavemente entre los pinos, llevando consigo el aroma de flores blancas que no deberían crecer en estas montañas, y en algún lugar del bosque, algo antiguo y eterno sonreía. Los días se convirtieron en semanas, y San Rafael del Pino parecía transformarse desde adentro. La historia del nacimiento milagroso de Rafael se extendió más allá del pueblo, llegando a las rancherías vecinas, a los pueblos de la sierra, incluso a las ciudades más grandes del valle. Peregrinos comenzaron a llegar, curiosos por conocer a la mujer que había dado a luz bajo la protección de luces celestiales. Rosa Elena recibía a los visitantes con humildad, siempre cuidadosa de no exagerar lo que había vivido, pero tampoco de negarlo. Contaba la verdad simple. Había sido expulsada, se refugió en el bosque, algo la protegió durante la noche más oscura de su vida, y su hijo nació sano contra todas las probabilidades. Algunos la creían. Otros la miraban con escepticismo apenas disimulado, pero todos dejaban algo. Dinero, comida, ropa, bendiciones. En 2 semanas, Rosa Elena había acumulado suficientes recursos para comenzar a pensar en su independencia. Lucía Mendoza se había convertido en algo más que una anfitriona. Era ahora una segunda madre. Las 2 mujeres pasaban las tardes juntas, cosiendo ropa para Rafael, cocinando, hablando sobre sus vidas. Lucía había perdido a su esposo 10 años atrás, en un accidente en el aserradero, el mismo donde trabajaba Hortensia. La soledad había sido su compañera constante desde que sus hijos se fueron. «Ustedes me devolvieron el propósito», confesó una tarde mientras mecía a Rafael en sus brazos. El bebé tenía ya 3 semanas y sus ojos se habían abierto revelando un color avellana que recordaba a Ricardo. Esta casa estaba tan vacía, tan silenciosa. Ahora hay vida otra vez. «No sé qué habría hecho sin usted», respondió Rosa Elena bordando el nombre de Rafael en una mantita. «Sin todas las personas que me ayudaron, pensé que el mundo entero me había abandonado, pero descubrí que hay más bondad de la que imaginaba». Un golpe en la puerta interrumpió su conversación. Lucía fue a abrir y regresó seguida de una mujer que Rosa Elena no conocía. Era joven, tal vez de 25 años, con rasgos indígenas marcados y ojos inteligentes que evaluaban todo con rapidez.
Buenas tardes, saludó la mujer con acento que delataba que no era de la región. Mi nombre es Elena Gutiérrez. Soy reportera del periódico La Voz de la Sierra en Chihuahua. He venido a escuchar su historia. Rosa Elena sintió un escalofrío de aprehensión. No busco publicidad, lo entiendo, pero su historia ya es pública, quiera o no. He escuchado 5 versiones diferentes en los últimos 3 días, que vio ángeles, que fue rescatada por extraterrestres, que practica brujería rarámuri. Pensé que tal vez le gustaría contar la verdad, en sus propias palabras. Había lógica en eso. Rosa Elena miró a Lucía, quien asintió con aprobación. Está bien, le contaré lo que pasó, pero solo la verdad, nada más. Elena Gutiérrez sacó una grabadora pequeña de su bolso y la colocó sobre la mesa. Durante la siguiente hora, Rosa Elena relató los eventos de aquella noche. La expulsión, la caminata al bosque, la luz misteriosa, las voces, el claro sagrado, el nacimiento bajo las estrellas. No embelleció nada, pero tampoco omitió detalles. La reportera escuchaba con atención, haciendo preguntas ocasionales, tomando notas. Cuando Rosa Elena terminó, Elena apagó la grabadora y la miró con una expresión difícil de leer. ¿Me cree?, preguntó Rosa Elena. Creo que usted cree lo que vivió, respondió Elena con cuidado. Y eso es lo que importa. Pero necesito verificar algunos detalles. ¿Puedo hablar con las personas que la encontraron? ¿Puedo ver el lugar donde dio a luz? Por supuesto. Don Felipe puede llevarla al claro, y doña Socorro, la partera, puede confirmar el estado en que me encontraron. Elena asintió, guardando su grabadora. Pero antes de irse se inclinó hacia adelante con expresión más personal. Entre usted y yo, off the record, yo crecí en la Tarahumara. Mi abuela era curandera rarámuri. Me contaba historias de los antiguos espíritus del bosque, de cómo protegían a los inocentes y castigaban a los crueles. Su historia no es única. He escuchado otras similares en comunidades indígenas, pero es la primera vez que sucede tan públicamente, con tantos testigos. ¿Qué está diciendo? Que tal vez los espíritus están cansados de esconderse. Tal vez quieren recordarnos que todavía están ahí, esperando que los necesitemos. Elena sonrió levemente. O tal vez solo tuvo mucha suerte. Pero en mi experiencia, la suerte de ese calibre tiene otro nombre. Cuando la reportera se fue, Rosa Elena se quedó pensativa. ¿Era posible que lo que había experimentado fuera parte de algo más grande? Que no era solo su historia personal, sino un mensaje para todos. El artículo apareció 3 días después en la primera plana de La Voz de la Sierra. Elena había escrito con sensibilidad y respeto, presentando los hechos sin sensacionalismo, pero también sin escepticismo cínico. Incluía entrevistas con don Felipe, doña Socorro y varios otros testigos. Había fotografías del claro en el bosque, donde las flores blancas todavía crecían inexplicablemente. La respuesta fue inmediata y abrumadora. El periódico recibió cientos de cartas. Algunos acusaban a Rosa Elena de fraude, de buscar atención o dinero, pero muchos más compartían sus propias experiencias. Encuentros inexplicables, oraciones respondidas de maneras imposibles, momentos de gracia divina en medio de tragedias. Y con las cartas vinieron más peregrinos. El goteo se convirtió en flujo constante. Venían no solo por curiosidad ahora, sino buscando algo, esperanza tal vez, confirmación de que el mundo era más que solo sufrimiento y crueldad, prueba de que todavía había misterio y magia escondidos en los rincones olvidados del mundo. Rosa Elena comenzó a sentirse abrumada. No había pedido convertirse en figura pública, en símbolo de fe o milagros. Solo había querido sobrevivir, criar a su hijo en paz. Pero el destino, parecía, tenía otros planes. Fue el padre Anselmo quien finalmente forzó el asunto. Llegó una mañana de domingo, después de la misa, acompañado del obispo de Chihuahua. Monseñor Valdés era un hombre corpulento de 60 años, con cabello gris peinado hacia atrás y mirada penetrante que parecía evaluar el valor espiritual de todo lo que veía. Rosa Elena Morales, dijo con voz formal, he venido a investigar las afirmaciones de eventos milagrosos relacionados con el nacimiento de tu hijo. Rosa Elena sintió su estómago apretarse. Sabía lo que esto significaba.
La Iglesia iba a decidir si su experiencia era genuina o fraude, y dependiendo de esa decisión, su vida podría volverse aún más complicada. El obispo pasó 2 días en San Rafael del Pino. Entrevistó a todos los testigos, visitó el claro en el bosque, donde se arrodilló y rezó durante 1 hora completa mientras sus asistentes tomaban fotografías y mediciones. Examinó a Rafael con la ayuda de un médico que trajo desde la ciudad, verificando que el bebé era efectivamente prematuro, pero inexplicablemente saludable. Finalmente, convocó una reunión en la iglesia. Todo el pueblo asistió, apretujándose en los bancos de madera, con más gente de pie en los pasillos y el atrio. Rosa Elena se sentó en primera fila con Rafael en brazos. Lucía a su lado sosteniéndole la mano. El obispo subió al púlpito con expresión solemne. El silencio era absoluto. «He completado mi investigación», comenzó con voz que resonaba en las paredes de adobe. «He hablado con los testigos. He visto el lugar. He examinado a la madre y al niño. Y he rezado, pidiendo guía divina para discernir la verdad». Hizo una pausa dramática que hizo que Rosa Elena contuviera la respiración. «No puedo confirmar que lo sucedido fue un milagro en el sentido teológico estricto de la palabra. La Iglesia tiene procesos muy rigurosos para tales declaraciones, procesos que toman años, a veces décadas. Sin embargo, su expresión se suavizó levemente. Tampoco puedo negar que algo extraordinario ocurrió aquí, algo que desafía explicación puramente natural». Murmullos recorrieron la congregación. El obispo levantó una mano para pedir silencio. «Lo que sí puedo confirmar es esto. Rosa Elena Morales actuó con fe en medio de circunstancia desesperada. Fue tratada injustamente por aquellos que debían protegerla, y en su momento de mayor necesidad, encontró ayuda. Ya sea que esa ayuda vino de ángeles, de los espíritus del bosque que los pueblos antiguos veneraban, o simplemente de la gracia de Dios manifestándose de manera misteriosa. Eso lo dejo a la interpretación de cada quien». Se volvió para mirar directamente a Rosa Elena. «Lo que no está en disputa es que tu hijo vive, contra todas las probabilidades, que tú sobreviviste una noche que debió matarte, y que tu historia ha traído esperanza a muchos que la habían perdido. Y en mi libro eso es milagro suficiente». La iglesia estalló en aplausos. Rosa Elena sintió lágrimas corriendo por su rostro mientras abrazaba a Rafael. El obispo descendió del púlpito y caminó hacia ella, colocando su mano sobre la cabeza del bebé en bendición. «Ve en paz», dijo con gentileza, «y cría a tu hijo en el temor de Dios, porque él tiene un propósito. Este pequeño Rafael fue salvado por una razón». Pero no todos celebraban. Desde el fondo de la iglesia, doña Hortensia observaba con rostro de piedra. A su lado, Patricia susurraba algo al oído de su madre, y ambas miraban a Rosa Elena con odio apenas contenido. Después de la misa, mientras la multitud se dispersaba, Hortensia se acercó, pero esta vez no con arrogancia, sino con algo más peligroso: determinación fría. «Disfruta tu momento de gloria», dijo en voz baja que solo Rosa Elena podía escuchar, «porque he contratado abogados. Voy a probar que ese niño no es de mi hijo. Voy a llevarte a juicio por fraude y difamación, y cuando termine contigo, desearás que te hubieras quedado en ese bosque». Rosa Elena la miró sin parpadear. «Haga lo que tenga que hacer, doña Hortensia, pero ya no le tengo miedo. He enfrentado cosas mucho más aterradoras que usted en ese bosque, y descubrí que cuando tienes fe verdadera, cuando tienes amor verdadero, ninguna amenaza humana puede tocarte realmente». Hortensia entrecerró los ojos, luego dio media vuelta y se marchó con Patricia siguiéndola. Pero Rosa Elena sintió un escalofrío que no venía del frío. Sabía que esto no había terminado. Hortensia era mujer que nunca perdonaba una derrota y encontraría manera de vengarse. Esa noche, acostada en la oscuridad con Rafael durmiendo en la cuna junto a su cama, Rosa Elena miró por la ventana hacia el bosque distante. Las estrellas brillaban con la misma intensidad que aquella noche imposible. Y por un momento creyó ver un destello de luz azul moviéndose entre los árboles. «¿Todavía están ahí?», susurró a la oscuridad. «¿Todavía nos cuidan?». No hubo respuesta audible, pero una brisa suave entró por la ventana, llevando consigo el aroma inconfundible de flores blancas.
Y Rosa Elena supo, sin necesidad de palabras, que nunca estaría sola, que los guardianes que la habían protegido aquella noche seguían vigilando, esperando, porque la historia no había terminado. De hecho, apenas comenzaba. El juicio se convirtió en el evento más esperado en la historia de San Rafael del Pino. Doña Hortensia había cumplido su amenaza, contratando a un bufete de abogados de Chihuahua que presentaron una demanda formal. Cuestionaban la paternidad de Rafael, acusaban a Rosa Elena de difamación y exigían una prueba de ADN que, según argumentaban, probaría que el niño no era hijo de Ricardo. La fecha fue fijada para principios de diciembre, 6 semanas después del nacimiento de Rafael. El juzgado del pueblo era demasiado pequeño para el caso, así que fue trasladado a Creel, la ciudad más cercana. Rosa Elena viajó en la camioneta de don Felipe, acompañada por Lucía, doña Socorro y una docena de personas del pueblo que insistieron en estar presentes como apoyo moral. El abogado que la representaba era joven, recién graduado, pero había aceptado el caso pro bono después de leer el artículo de Elena Gutiérrez. Se llamaba Gabriel Herrera, tenía apenas 30 años y sus ojos brillaban con la indignación justa de quien ve injusticia clara. «Tenemos un caso sólido», le aseguró a Rosa Elena mientras esperaban en el pasillo del juzgado. «Doña Socorro tiene todos los registros médicos de tu embarazo. Las fechas coinciden perfectamente con la visita de Ricardo y tenemos a todos los testigos del nacimiento. Pero la prueba de ADN», dijo Rosa Elena con voz temblorosa. Rafael dormía en sus brazos, ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor. «Si Ricardo está muerto, ¿cómo pueden...?» «Hay formas. Pueden usar muestras de los padres de Ricardo, comparar con Rafael, pero honestamente, creo que Hortensia sabe que el bebé es de su hijo. Esto no es sobre verdad, es sobre control y venganza». La sala del juzgado se llenó rápidamente. Rosa Elena vio caras conocidas del pueblo, pero también muchas desconocidas. Periodistas con cámaras, curiosos atraídos por el escándalo, incluso algunas de las personas que habían ido como peregrinos después de leer sobre el nacimiento milagroso. Doña Hortensia entró con Patricia, ambas vestidas formalmente de negro, como si asistieran a un funeral. Sus abogados eran 3 hombres de traje caro, con maletines de cuero y expresiones de superioridad profesional. El juez era un hombre mayor, de rostro severo, llamado Octavio Reyes. Había sido juez en la región durante 20 años, conocido por su imparcialidad, pero también por su interpretación estricta de la ley. «Se abre la sesión», anunció, golpeando el mazo. Caso número 4283. Hortensia Morales de Salazar versus Rosa Elena Morales. Procedamos. El abogado principal de Hortensia se puso de pie. Era un hombre calvo de 50 años, con voz potente que llenaba la sala. «Su señoría, representamos a doña Hortensia Morales de Salazar, viuda de don Fermín Salazar y madre del difunto Ricardo Salazar. Estamos aquí porque mi clienta tiene razones fundadas para creer que el niño que la demandada afirma es su nieto, no es en realidad hijo de su difunto hijo Ricardo». «¿Evidencia?», preguntó el juez con tono aburrido. Ricardo Salazar trabajó en Chihuahua durante 8 meses continuos, desde agosto hasta marzo. Durante ese periodo, regresó a San Rafael del Pino solo una vez, del 12 al 14 de enero. La demandada afirma que el niño fue concebido durante esa visita. Sin embargo, el bebé nació el 26 de octubre, lo que indicaría una gestación de aproximadamente 9 meses y medio, inconsistente con concepción en enero. Murmullo recorrió la sala. Rosa Elena sintió que el pánico le subía por la garganta. Hizo cuentas rápidas en su cabeza. Enero, febrero, marzo, octubre. 9 meses. No 9 y medio. Gabriel Herrera se puso de pie. «Objeción, su señoría. Mi colega está manipulando las matemáticas. Rafael nació prematuro, a las 32 semanas de gestación. Doña Socorro López, partera certificada con 40 años de experiencia, puede testificar sobre esto». «Así lo hará», dijo el juez. «Doña Socorro, acérquese al estrado». La partera se levantó con dignidad, colocó su mano sobre la Biblia y juró decir la verdad.
Luego se sentó en la silla de testigos con las manos cruzadas sobre el regazo. Gabriel la guió a través de su testimonio. Las visitas prenatales de Rosa Elena, las fechas registradas, la medición del crecimiento fetal, todo meticulosamente documentado en su libreta de notas. Las matemáticas eran claras. Concepción a mediados de enero, nacimiento prematuro en octubre. Todo coincidía, pero el abogado de Hortensia no estaba convencido. Durante el contrainterrogatorio, atacó desde otro ángulo. «Doña Socorro, ¿usted estuvo presente durante la supuesta visita de Ricardo Salazar en enero?» «No, pero entonces no puede confirmar personalmente que la relación conyugal ocurrió durante esos 3 días específicos». «Nadie puede confirmar eso», intervino Gabriel con indignación. «Es una invasión grotesca de privacidad y completamente... ¡Orden!». El mazo del juez cortó el aire. «Señor Herrera, controle sus emociones. Continúe, licenciado». El abogado de Hortensia sonrió con satisfacción. Además, tenemos testimonios de varios vecinos que vieron a la demandada hablando en múltiples ocasiones con otros hombres del pueblo durante la ausencia de su esposo. El profesor de la escuela, el vendedor ambulante, incluso el joven Tomás de la tienda. «Eso es ridículo», explotó Rosa Elena poniéndose de pie. Rafael se despertó y comenzó a llorar. «Hablé con esas personas en público, en el mercado, conversaciones normales que cualquiera tiene. ¿Me están acusando de adulterio por ser educada? Señora Morales, siéntese», ordenó el juez con tono severo. Gabriel colocó una mano reconfortante en el hombro de Rosa Elena, instándola a calmarse. Ella se sentó meciendo a Rafael, sintiendo que la sala entera la miraba con ojos juzgadores. El interrogatorio continuó durante horas. Testigo tras testigo fue llamado. Don Felipe testificó sobre la búsqueda nocturna y las luces misteriosas. Otros campesinos confirmaron haber visto los fenómenos luminosos. Elena Gutiérrez, la reportera, fue llamada para presentar su investigación periodística. Pero el momento crucial llegó cuando Patricia subió al estrado. La cuñada de Rosa Elena se veía más delgada de lo que Rosa Elena recordaba, con ojeras oscuras y manos que temblaban ligeramente. Juró decir la verdad, pero había algo en sus ojos que inquietaba a Rosa Elena. Culpa, tal vez, o miedo. «Patricia Salazar», comenzó su propio abogado, «usted vivía en la misma casa que su hermano y su cuñada. ¿Puede decirnos sobre la relación entre ellos?» Patricia vaciló, mirando hacia donde su madre estaba sentada. Hortensia la miraba con expresión dura, expectante. Ellos tenían problemas. ¿Qué tipo de problemas? Discutían. Ricardo descubrió que ella... Patricia se detuvo, tragando saliva. ¿Qué descubrió?, presionó el abogado. El silencio en la sala era absoluto. Todos se inclinaban hacia adelante, esperando la revelación. Patricia cerró los ojos. Cuando los abrió, tenía lágrimas. «Esto es mentira», susurró. «Todo es mentira». «¿Qué?». El abogado pareció genuinamente sorprendido. Nunca hubo problemas entre ellos. Ricardo amaba a Rosa Elena con todo su corazón, y ella lo amaba a él. «Ese bebé es su hijo. Lo sé porque vi el amor entre ellos cada día». Las lágrimas corrían libremente ahora. «Pero yo estaba celosa. Siempre estuve celosa. Ricardo era mi hermano menor, mi protegido. Cuando se casó con ella, sentí que me lo quitaba. Y cuando murió, culpé a Rosa Elena porque necesitaba culpar a alguien». «Patricia, cállate», gritó Hortensia desde su asiento, poniéndose de pie. «No, mamá». Patricia se volvió hacia su madre con expresión desesperada. «No puedo seguir con esto. No puedo destruir la vida de una mujer inocente y de un bebé inocente solo por tu orgullo herido. Ricardo no querría esto. Él se estaría avergonzando de nosotras». La sala estalló en caos. Los abogados gritaban objeciones. El juez golpeaba el mazo exigiendo orden. Periodistas garabateaban furiosamente en sus libretas, y Hortensia miraba a su hija con una expresión de traición tan profunda que Rosa Elena casi sintió lástima por ella. Casi. Cuando el orden fue finalmente restaurado, Patricia continuó. Testificó que había ayudado a su madre a fabricar evidencia, a presionar a vecinos para que dieran testimonios falsos, a crear toda la narrativa de que Rosa Elena había sido infiel.
Lo confesó todo, llorando en el estrado, liberándose de meses de culpa que la habían estado consumiendo desde adentro. El juez escuchó todo con expresión cada vez más severa. Cuando Patricia finalmente terminó, se volvió hacia los abogados de Hortensia. ¿Tienen algo más que presentar? ¿Alguna evidencia real no fabricada? Los abogados se miraron entre sí, luego a su clienta. Hortensia estaba pálida como fantasma, mirando fijamente al frente con ojos vidriosos. Finalmente, el abogado principal negó con la cabeza. «No, su señoría». El juez asintió, luego miró a Rosa Elena. «¿La defensa desea presentar la prueba de ADN?» Gabriel se puso de pie. «Con el permiso de mi clienta, sí, para que no quede ninguna duda». Rosa Elena asintió. El proceso había sido arreglado de antemano. Muestras de sangre de Hortensia y Fermín. El padre de Ricardo, antes de su muerte, había donado sangre que el hospital conservaba, serían comparadas con muestras de Rafael. Pero el juez levantó una mano. «No será necesario. He escuchado suficiente evidencia, incluyendo la confesión de fraude de la señorita Salazar. No voy a someter a este bebé a procedimientos innecesarios cuando está claro que este caso nunca debió llegar a tribunal». Se volvió hacia Hortensia con expresión de disgusto apenas contenido. «Doña Hortensia Morales de Salazar, usted ha abusado del sistema legal para vengarse de una mujer inocente. Ha mentido, manipulado evidencia y dañado a su propia nieto en el proceso. Este caso queda desestimado con perjuicio. Además, usted pagará todas las costas legales de la defensa, más una multa de 50,000 pesos por uso frívolo del sistema judicial». Golpeó el mazo. Caso cerrado. La mitad de la sala estalló en aplausos. Rosa Elena se hundió en su silla, abrazando a Rafael contra su pecho, sollozando de alivio. Lucía la abrazó por detrás. Don Felipe y los demás del pueblo se acercaron, formando un círculo protector alrededor de ella. Patricia bajó del estrado y caminó lentamente hacia Rosa Elena. Su madre intentó detenerla, pero Patricia se soltó bruscamente. «Lo siento», dijo con voz quebrada, arrodillándose frente a Rosa Elena. «Lo siento tanto. No espero que me perdones, pero necesitaba que lo supieras. Ricardo te amaba. Y ese bebé es su regalo para ti, su última bendición». Rosa Elena miró a su cuñada durante largo momento. Vio a una mujer rota por la culpa, consumida por el dolor y los celos hasta que casi destruyó todo lo bueno que quedaba en su vida. Y sintió, sorprendiéndose a sí misma, compasión. «Te perdono», dijo en voz baja. «No porque lo merezcas, sino porque ya tuve suficiente odio en mi vida. Ya vi suficiente crueldad, y no quiero que mi hijo crezca rodeado de eso». Patricia sollozó inclinando la cabeza. «Gracias, gracias». Se puso de pie y se alejó, ignorando a su madre que la llamaba con voz áspera. Rosa Elena la vio salir de la sala y se preguntó si alguna vez volverían a verse. Hortensia se quedó sola en su asiento, abandonada incluso por sus abogados que empacaban sus maletines con prisa por alejarse del desastre. La mujer que había controlado San Rafael del Pino con puño de hierro durante décadas, ahora parecía pequeña, encogida, derrotada. Sus ojos encontraron los de Rosa Elena a través de la sala. Por un momento, Rosa Elena vio algo que nunca había visto en el rostro de su suegra: dolor genuino. No arrepentimiento quizás, pero sí reconocimiento de pérdida. Había perdido a su hijo, había perdido a su hija, y ahora había perdido a su nieto, y no tenía a nadie a quien culpar excepto a sí misma. Fuera del juzgado, la multitud que se había reunido aplaudió cuando Rosa Elena emergió. Elena Gutiérrez estaba allí con su cámara, capturando el momento. Otros periodistas gritaban preguntas que Rosa Elena ignoraba, enfocada solo en llegar a la camioneta de don Felipe. Pero antes de subir, sintió una presencia. Se volvió y vio al padre Anselmo de pie a un lado, observando. Sus ojos se encontraron, y el sacerdote asintió lentamente. No era aprobación exactamente, pero sí reconocimiento. Reconocimiento de que había estado equivocado, de que sus dudas y su lealtad a Hortensia casi habían destruido a una mujer inocente, y que tendría que vivir con esa vergüenza. Rosa Elena le devolvió el gesto con gracia. Luego subió a la camioneta con Rafael en brazos.
Mientras conducían de regreso a San Rafael del Pino, el sol se ponía detrás de las montañas, bañando el paisaje en tonos dorados y púrpuras. Rafael dormía pacíficamente, ajeno a la batalla legal que acababa de ganar por él. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Lucía con suavidad. Rosa Elena miró por la ventana hacia el bosque que pasaba a toda velocidad. En la distancia, creyó ver un destello de luz azul moviéndose entre los árboles. «Vivir», respondió con simplicidad. «Criar a mi hijo, construir una vida y tal vez agradecer cada día por los ángeles que nos protegieron cuando más los necesitábamos». «¿Todavía crees que eran ángeles?», preguntó don Felipe desde el asiento del conductor. «Después de todo lo que has visto, toda la maldad humana, especialmente después de todo eso», respondió Rosa Elena con convicción. «Porque si hay tanta oscuridad en el mundo, tiene que haber luz también, tiene que haber balance. Y esa noche en el bosque encontré mi luz». Miró hacia abajo a Rafael, a su hijo que dormía con expresión de perfecta paz. «Y ahora tengo mi propia luz para proteger, mi propio milagro para cuidar». El bosque pasaba a su lado, antiguo y eterno, guardando secretos que el mundo moderno había olvidado pero que nunca dejaron de ser reales. Y en algún lugar entre esos árboles, algo antiguo y luminoso sonreía, porque la historia de Rosa Elena y Rafael no era solo sobre supervivencia, era sobre fe recompensada, sobre bondad que triunfa sobre crueldad, sobre el amor que persiste incluso después de la muerte. Era, al final, sobre esperanza, y eso era el milagro más grande de todos. 6 meses habían pasado desde el juicio. La primavera se había transformado en verano y luego en otoño otra vez. San Rafael del Pino había vuelto a su ritmo tranquilo, aunque algo había cambiado permanentemente en el pueblo. Era como si el aire mismo fuera más ligero, como si una sombra oscura que había estado presente durante años finalmente se hubiera disipado. Rosa Elena se había mudado a su propia casa, una construcción modesta de adobe que compró con el dinero de la multa que Hortensia fue obligada a pagar. Estaba en el extremo del pueblo, cerca del bosque, con vista a los pinos que la habían protegido aquella noche imposible. Tenía 2 habitaciones, una cocina pequeña y un jardín donde cultivaba flores blancas como las del claro. Nunca había logrado identificar la especie, pero las semillas que recogió de aquel lugar crecían prósperas en su tierra. Rafael había crecido robusto y saludable, desafiando todas las preocupaciones sobre su nacimiento prematuro. Ahora tenía 8 meses, con mejillas redondas y risa fácil que llenaba la casa de alegría. Sus ojos color avellana brillaban con inteligencia curiosa, y cuando miraba fijamente hacia el bosque por la ventana, Rosa Elena juraba que veía algo que ella no podía ver. Era una tarde dorada de octubre, cuando sucedió el último milagro. Rosa Elena estaba en el jardín, colgando ropa para secar mientras Rafael jugaba en una manta extendida sobre el pasto. Las flores blancas se mecían suavemente con la brisa, liberando su fragancia dulce. Escuchó pasos acercándose por el camino de tierra. Levantó la vista y su corazón casi se detiene. Era Patricia, la cuñada que no había visto desde el día del juicio. Caminaba lentamente hacia su casa. Se veía diferente, más delgada, con el cabello corto, vestida con ropa simple en lugar de los atuendos caros que solía usar. Pero lo más notable era su expresión. Había una paz en su rostro que Rosa Elena nunca había visto antes. «Hola, Rosa Elena», dijo Patricia cuando llegó a la cerca de madera. Su voz era suave, casi tímida. «¿Puedo pasar?». Rosa Elena vaciló solo un momento antes de asentir. Patricia abrió la cerca y entró al jardín, deteniéndose a varios metros de distancia, como si temiera acercarse demasiado. «No vine a causar problemas», dijo rápidamente. Solo quería que supieras que me voy. Mañana tomo un autobús a Guadalajara. Voy a empezar de nuevo allá, lejos de todo esto». «¿Y tu madre?». Patricia soltó una risa amarga. «Mi madre ya no me habla. Desde el juicio me considera muerta para ella. Vendió la casa y el aserradero, se mudó a Chihuahua con su hermano. Creo que no podía soportar estar en el pueblo después de todo». Se arrodilló en el pasto cerca de donde Rafael jugaba. El bebé la miró con curiosidad, sin miedo.
Se parece tanto a Ricardo, susurró Patricia con voz quebrada. Los mismos ojos, la misma forma de la boca. Lo sé, dijo Rosa Elena, sentándose en el pasto junto a su cuñada. Cada vez que lo miro, veo a tu hermano. Patricia extendió un dedo tembloroso y Rafael lo agarró con su pequeña mano, apretando con fuerza sorprendente. Lágrimas corrieron por las mejillas de Patricia. Lo siento tanto. Sé que ya te lo dije en el tribunal, pero necesito decírtelo otra vez. Estuve consumida por los celos y el dolor y casi destruyo la única cosa buena que quedó de mi hermano. Rosa Elena colocó su mano sobre el hombro de Patricia. Ya te perdoné, y lo digo en serio. La vida es demasiado corta para cargar con tanto odio. ¿Cómo puedes ser tan buena?, preguntó Patricia, mirándola con asombro genuino. Después de todo lo que te hicimos, porque aprendí algo aquella noche en el bosque, respondió Rosa Elena, mirando hacia los pinos en la distancia. Aprendí que cuando estás en tu punto más bajo, cuando has perdido todo y no te queda nada excepto fe, es entonces cuando descubres quién realmente eres. Y yo descubrí que no quiero ser como tu madre. No quiero que el dolor me convierta en alguien cruel. Patricia sollozó, inclinando la cabeza. Ojalá pudiera volver el tiempo atrás. Ojalá hubiera sido más amable contigo desde el principio. No podemos cambiar el pasado, dijo Rosa Elena con gentileza, pero podemos elegir cómo seguir adelante. Tú estás haciendo eso ahora, empezando de nuevo. Eso requiere valentía. Se quedaron sentadas en silencio durante varios minutos, viendo a Rafael jugar con las flores blancas que había arrancado del jardín. El sol descendía lentamente, bañando todo en luz dorada. Finalmente, Patricia se puso de pie. Sacó algo de su bolsillo, un sobre grueso. Esto es para Rafael. Es dinero que ahorré durante años, que iba a usar para irme de viaje, pero quiero que él lo tenga, para su educación, para su futuro. Es lo mínimo que puedo hacer. Patricia, no tienes que... Por favor, interrumpió Patricia. Déjame hacer esto. Déjame sentir que de alguna manera compensé un poco el daño que causé. Rosa Elena aceptó el sobre con un nudo en la garganta. Gracias. Rafael sabrá que vino de su tía. Le contaré sobre ti, sobre cómo encontraste el valor de hacer lo correcto cuando más importaba. Patricia se inclinó y besó la frente de Rafael con ternura infinita. Crece fuerte, sobrinito, susurró, y sé mejor que todos nosotros. Se alejó rápidamente, como si temiera que quedarse más tiempo la hiciera cambiar de opinión. Rosa Elena la vio partir hasta que desapareció por el camino, sintiendo una mezcla de tristeza y esperanza. El perdón, pensó, era extraño. No borraba el dolor, pero sí lo transformaba en algo que podías cargar sin que te aplastara. Esa noche, después de acostar a Rafael, Rosa Elena se sentó en el porche de su casa con una taza de té caliente. La luna llena iluminaba el bosque con luz plateada. Las estrellas brillaban como diamantes esparcidos sobre terciopelo negro, y entonces las vio, las luces. No eran tan brillantes como aquella noche hace casi un año, pero estaban allí, pequeños destellos azules moviéndose entre los árboles, danzando en patrones que parecían tener significado, aunque ella no pudiera descifrarlos. Rosa Elena puso su taza de té en el suelo y se puso de pie. Sin pensar realmente en lo que hacía, comenzó a caminar hacia el bosque. Sus pies descalzos encontraban el camino instintivamente, guiados por memoria muscular de aquella noche de desesperación y milagro. Llegó al claro. Estaba exactamente como lo recordaba. El círculo de pinos antiguos, el musgo brillando levemente con fosforescencia, la roca plana en el centro. Las flores blancas crecían en abundancia ahora, cubriendo el suelo como nieve perfumada. Y allí, flotando sobre la roca donde había dado a luz a su hijo, estaba la luz. Era más grande esta vez, más definida. Rosa Elena podía ver la forma dentro de ella con más claridad. Una figura humanoide con lo que definitivamente parecían ser alas, aunque hechas de luz pura en lugar de plumas. «Has venido», dijo la voz familiar, envolviendo a Rosa Elena con calidez que no era física sino espiritual. «Tenía que venir», respondió ella, sintiendo lágrimas en sus ojos.
Tenía que agradecer por todo, por salvar a mi hijo, por salvarme a mí. No te salvamos, corrigió la voz con gentileza. Te protegimos mientras tú misma encontrabas la fuerza para salvarte. La fortaleza siempre estuvo dentro de ti, Rosa Elena. Solo necesitabas creer en ella. ¿Qué eres?, preguntó, la misma pregunta que había hecho hace un año. ¿Eres un ángel? ¿Un espíritu del bosque? ¿Algo más? La luz pulsó con lo que podría haber sido risa. ¿Importa el nombre? Soy lo que necesitas que sea. Para algunos, soy mensajero divino. Para otros, soy memoria ancestral del bosque. Para ti, soy prueba de que nunca estuviste sola, de que nunca estarás sola. Rosa Elena se acercó más, hasta que estuvo de pie junto a la roca. La luz descendió hasta flotar a la altura de sus ojos, y por primera vez vio realmente el rostro dentro de la luz. No tenía rasgos definidos, pero había algo familiar en él, algo que le recordaba a su abuela, a Ricardo, a todas las personas que había amado y perdido, como si la luz fuera todas ellas y ninguna al mismo tiempo. ¿Rafael tendrá una buena vida?, preguntó con voz pequeña. ¿Será feliz? Eso depende de las elecciones que él haga, respondió la luz, y de las elecciones que tú hagas al criarlo. Pero puedo decirte esto: él nació bajo protección, nació en lugar sagrado, y eso lo marcó. Será un niño que ve más de lo que otros ven, que siente más de lo que otros sienten, que comprende que el mundo es más grande y más misterioso de lo que la mayoría está dispuesta a admitir. Como yo ahora, dijo Rosa Elena con comprensión. Como tú ahora, confirmó la luz. Se quedaron en silencio durante largo momento. El bosque a su alrededor estaba vivo con sonidos nocturnos, el ulular de búhos, el susurro del viento en las agujas de pino, el crujir distante de ramas. Pero no era un silencio aterrador, era pacífico, lleno de presencia. ¿Volveré a verte?, preguntó Rosa Elena finalmente. Cuando me necesites, respondió la luz, o cuando Rafael me necesite. Pero espero que sean pocas las veces. Espero que tu vida sea tan llena de amor y alegría que no requieras intervención divina o mística. Espero que simplemente vivas. La luz comenzó a retirarse, su brillo disminuyendo gradualmente. Pero recuerda esto, Rosa Elena, lo que viviste aquella noche no fue único para ti. Sucede más de lo que la gente cree, en rincones olvidados del mundo, cuando alguien necesita desesperadamente ayuda y tiene fe suficiente para recibirla. Tu historia no es la primera, no será la última, y al contarla, al compartir tu experiencia, das esperanza a otros que están pasando por sus propias noches oscuras. Entonces la contaré, prometió Rosa Elena, una y otra vez, para que nadie pierda la esperanza, para que todos sepan que incluso en los momentos más oscuros hay luz esperando. Así sea, dijo la voz, ahora apenas un susurro. Ve en paz, Rosa Elena Morales, y cría a tu hijo con amor. La luz se desvaneció completamente, dejando solo la luna y las estrellas para iluminar el claro. Rosa Elena se quedó allí durante varios minutos más, sintiendo la presencia sagrada del lugar, dejando que la sanara completamente de todo el dolor y trauma del año pasado. Cuando finalmente regresó a su casa, encontró a Lucía esperándola en el porche. La mujer mayor la miró con expresión conocedora. ¿Fuiste al bosque? Sí. ¿Los viste? Sí. Lucía asintió como si eso confirmara algo que había sospechado. Mi abuela solía contar historias sobre las luces del bosque. Decía que eran los antiguos guardianes de la sierra, que protegían a los inocentes y guiaban a los perdidos. Nunca la creí, hasta ahora. Se sentaron juntas en el porche, dos mujeres unidas por circunstancias extraordinarias, contemplando el bosque bajo la luz de la luna. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Lucía. Digo, con tu vida. Tienes dinero suficiente para vivir cómodamente. Rafael está sano. El pueblo te acepta. ¿Qué sigue? Rosa Elena pensó en la pregunta durante largo rato. Pensó en todo lo que había perdido, su esposo, su hogar, su inocencia. Pensó en todo lo que había ganado, fuerza, comunidad, fe renovada. Y pensó en el futuro que se extendía ante ella como camino sin marcar. Voy a vivir, dijo finalmente.
las mismas palabras que había dicho meses atrás. Voy a criar a Rafael, voy a cultivar mi jardín, voy a ayudar a otros cuando pueda, y voy a contar mi historia, para que nadie que esté pasando por su propia oscuridad sienta que está solo. Suena como un buen plan, dijo Lucía con sonrisa cálida. Y tal vez, agregó Rosa Elena con expresión más suave, tal vez algún día cuando Rafael sea mayor lo traeré al claro. Le mostraré el lugar donde nació, le contaré sobre las luces que nos protegieron, y le enseñaré que el mundo es mucho más mágico de lo que parece. Le enseñarás fe, dijo Lucía. Le enseñaré esperanza, corrigió Rosa Elena, que es lo mismo al final. Los años pasaron. Rafael creció para ser un niño gentil y curioso, fascinado por el bosque que su madre le había enseñado a respetar y amar. Rosa Elena prosperó en su pequeña casa, cultivando no solo flores, sino también una reputación como mujer sabia a quien otros acudían en tiempos difíciles. Nunca cobró por su consejo, solo ofrecía té, empatía y la historia de su propia supervivencia. El artículo de Elena Gutiérrez fue publicado en periódicos por todo México y luego fue recogido por medios internacionales. El milagro del bosque de Chihuahua se convirtió en historia conocida, inspirando a algunos, provocando escepticismo en otros, pero siempre generando conversación sobre fe, misterio y la posibilidad de lo imposible. Doña Hortensia vivió sus últimos años en Chihuahua, amargada y sola, habiendo alejado a todos los que alguna vez la amaron. Patricia escribía cartas ocasionales desde Guadalajara, donde había encontrado trabajo como maestra de escuela y paz, que nunca había conocido antes. Nunca regresó a San Rafael del Pino, pero el sobre de dinero que dejó pagó la educación de Rafael hasta la universidad. El padre Anselmo, transformado por su propia complicidad en casi destruir a una mujer inocente, se volvió más humilde, más compasivo. Comenzó a escuchar más y juzgar menos, reconociendo que la fe verdadera a menudo aparecía en formas que los libros de teología nunca podrían categorizar. Y el bosque permaneció, antiguo, eterno, guardando sus secretos. Las luces todavía aparecían ocasionalmente, especialmente cuando alguien en desesperación verdadera vagaba bajo los pinos. No siempre, no para todos, pero lo suficiente para mantener viva la leyenda. Lo suficiente para recordarle a la gente que todavía había misterio en el mundo. Lo suficiente para mantener viva la esperanza. Una noche, 20 años después de aquella noche imposible, Rosa Elena estaba sentada en su porche como siempre, ahora con cabello gris en las sienes y arrugas de risa alrededor de sus ojos. Rafael, ahora un hombre joven de 20 años estudiando medicina en Chihuahua, había venido a visitarla. Se sentaron juntos mirando el bosque, padre e hijo unidos por historia que él conocía pero no recordaba. ¿Realmente sucedió, mamá?, preguntó Rafael, la misma pregunta que había hecho docenas de veces a lo largo de los años. ¿O es solo una historia hermosa que te gusta contar? Rosa Elena sonrió, tomando la mano de su hijo. ¿Importa? Ya sea que las luces fueran ángeles reales o solo fenómenos naturales que mi mente desesperada interpretó como protección divina, el resultado es el mismo. Sobrevivimos, prosperamos y encontramos bondad donde esperábamos solo crueldad. «Pero tú crees que era real», insistió Rafael. «Puedo verlo en tus ojos». «Sí», admitió ella. «Creo que era real, tan real como tú, tan real como el amor que siento por ti, tan real como la fe que me sostiene cada día». Rafael asintió mirando hacia el bosque con expresión pensativa, y entonces, para sorpresa de su madre, señaló hacia los árboles, como esas luces allá. Rosa Elena siguió su dedo y vio lo que él veía. Pequeños destellos azules moviéndose entre los pinos, danzando su danza eterna. «¿Las ves?», susurró con asombro. «¿Realmente las ves?». «Siempre las he visto», respondió Rafael con simplicidad. «Desde que tengo memoria, pensé que todos las veían, solo que nadie hablaba de ellas». Madre e hijo se miraron en la luz tenue del porche, compartiendo comprensión que no necesitaba palabras. Rafael había nacido en lugar sagrado, protegido por fuerzas antiguas, y eso lo había marcado de maneras
que apenas estaban comenzando a comprender. ¿Qué crees que son?, preguntó Rafael. Rosa Elena pensó en todas las explicaciones que había escuchado a lo largo de los años: ángeles, espíritus del bosque, manifestaciones de oración acumulada, fuegos fatuos, alucinaciones colectivas. Y se dio cuenta de que ninguna explicación era completamente satisfactoria, porque algunas cosas estaban destinadas a permanecer misteriosas. Son esperanza, dijo finalmente. Son prueba de que no estamos solos. Son recordatorio de que el mundo es más grande, más extraño y más maravilloso de lo que podemos comprender completamente. Y eso es suficiente para mí. Rafael asintió, apretando la mano de su madre. Es suficiente para mí también. Se quedaron sentados hasta tarde en la noche, viendo las luces danzar entre los árboles, sintiendo la presencia tranquilizadora del bosque que los había salvado hace tanto tiempo. Y en algún lugar en las profundidades de esos pinos antiguos, algo luminoso y eterno vigilaba a la mujer y al hijo que había protegido, satisfecho de que habían encontrado no solo supervivencia, sino verdadera vida. La historia de Rosa Elena Morales y su hijo Rafael se contaría durante generaciones en San Rafael del Pino y más allá. Se convertiría en leyenda, en mito, en parábola sobre fe